Este es un nuevo episodio de Coaching al Día. Y como cada semana, en nombre de la IACPNL, te damos la bienvenida a esta nueva emisión donde, como siempre, vamos a estar compartiendo información de mucho interés para nuestros colegas coaches. Recuerda que puedes ser parte de la conversación. Para ello solo debes unirte a nuestro canal de Telegram. Acá en las notas del episodio te dejamos el link para que te unas al canal, te enteres cuando sale un nuevo episodio al aire y también para que recibas los recursos que semana a semana vamos incorporando allí. Así es, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿no, Carlos? Tiene que ver con un aspecto que todas o casi todas las academias, o al menos las academias serias de coaching, incorporan en sus programas de formación, que tiene que ver con los juicios. Entonces, ¿qué es esto de los juicios? Bueno, vamos a ver cómo entramos a ese tema súper importante. ¿Comenzamos entonces? Comencemos. Desde San Antonio, Texas, la IACPNL presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Bien, oye, creo que pueden salir varios episodios de este tema de los juicios para poder darle profundidad a cada uno de esos aspectos y para también como que enfocarnos y no complicar un poco la conversación, porque es un tema un poco denso, espeso. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos hoy en entender de qué se trata. Claro. Y responder un poco tu planteamiento inicial, porque es importante que como coaches entendamos este tema de los juicios. Sí, como vemos en las escuelas de coaching es un tema central. Se dedica tiempo a lectura, a estudio, a evaluación sobre la comprensión de lo que son los juicios, cómo forman parte de nuestra cotidianidad, de la vida, desde el punto de vista incluso filosófico, y cómo esto interviene en una sesión de coaching, o cuán importante es en una sesión de coaching. Entonces yo creo que ciertamente podríamos abarcar en un par de episodios, quizá más, sí, ciertos aspectos importantes sobre este tema. Sí, creo que pudiéramos darle piso a esto recordando que están, según la propuesta ontológica, lo que se llaman los actos lingüísticos. Y hablamos en un episodio anterior brevemente sobre las afirmaciones, para distinguirla de eso que llamamos declaraciones, donde nos centramos allí en ese episodio, en el tema de las declaraciones. Y los juicios son justamente un tipo de declaración. Tienen pues un conjunto, cumplen con todas las cosas que debe cumplir una declaración, pero se le da mayor énfasis en el tema de las formaciones. ¿A qué consideras tú que viene ese énfasis que se le da? Y si es un tipo de declaración, ¿por qué la ponemos aparte y hablamos sobre ella específicamente? Bueno, como declaración, y parte de lo que vimos en el episodio anterior era que las declaraciones construyen la realidad, mientras que por el otro lado las afirmaciones describen la realidad, ¿no? Tienen como pues la realidad que observamos, mejor dicho. Entonces tiene que ver con eso, con distinguirla de qué es lo que hace el juicio. El juicio crea una realidad porque nos permite definir la identidad de quiénes somos, la identidad de quiénes son las otras personas, la identidad incluso corporativa de una organización, de un espacio, de una institución. Entonces el juicio como tal genera realidad. Ese yo creo que es el punto más importante. Y bueno, por allí podremos empezar a elaborar, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema? Sí, es que creo que la importancia radica en que afecta directamente a las personas. Bien, sí es un tipo de declaración y ya sabemos, explicamos suficientemente bien por qué se habla de que el lenguaje crea realidades, pero en este tipo de declaración la afectación va más directamente a la persona. Entonces creo que allí es el foco que se le da en detenernos a entender muy bien de qué se trata y entonces cómo va esa afectación. De allí que seamos cuidadosos con lo que decimos, de ser pulcros con el lenguaje, etcétera. Claro, creo que nos permitiría ayudar a distinguirla es entender qué es una afirmación
y cómo la distinguimos de un juicio, ¿no? Entonces, Sí, pudiéramos hacer un pequeño ejercicio hablando de lo que es un hecho. Bien, un hecho es algo objetivo, es algo contrastable. Sin embargo, el juicio es más una opinión que me pertenece a mí o que le pertenece a la persona que lo emite. Es decir, yo digo, por ejemplo, esa casa es linda. Podríamos decir, ¿eso es un hecho o es un juicio? En todo caso es un juicio. ¿Por qué? Porque de repente lo que a mí me parece lindo o bonito, a ti no. Exacto. Entonces esa es la diferencia fundamental entre lo que pudiera ser un hecho o una afirmación y un juicio. Claro, esa casa es verde, ya es un hecho, ¿no? Es algo que es observable y que pues seguramente vamos a estar de acuerdo todos, casi todos, sobre ese hecho. Sí, ahora si yo te digo, los políticos son honestos, ¿eso es un juicio o es un hecho? Esa es una buena pregunta. Bueno, dejemos que la audiencia la responda. Está bien. Pero podemos ir entendiendo a cuál es la diferencia fundamental y por qué se dice que entonces los juicios residen en la persona que los emite. Claro, claro. Hablando de identidad, por ejemplo, cuando dices Elena es muy buena en el idioma inglés, pues eso sigue siendo un juicio porque es muy buena según quien la mire. De pronto para alguien no sea tan buena. Para unos, ¿no? Entonces volvemos a ese punto, ¿no? Entonces fíjate cómo ese juicio determina incluso la identidad de esa persona. Para muchas personas, Elena es muy buena hablando el idioma inglés, pero para otros no. Entonces eso determina justamente lo que hablábamos, lo que es la identidad. Y esa es la importancia fundamental de los juicios, ¿no? Bueno, hay otras cosas que vamos a estar abordando, claro. Sí, fíjate, por ejemplo, en el caso de una escuela, donde el maestro allí tiene una figura de autoridad. Y para los niños que están viendo esa clase, esa persona que está allí al frente es la que sabe. Entonces, como por ejemplo un juicio de un maestro hacia un niño, en decir, mira, eres malo para las matemáticas, Juancito. Oye, qué mal saliste en este examen, qué malo eres para las matemáticas. Como de alguna manera ese juicio va a afectar la identidad de ese niño. Sí. Entonces comenzamos a ver ciertas cosas. ¿Qué es lo que hace que ese juicio afecte a una persona? Y si hay juicios que no afectan a las personas. Depende mucho entonces de que el juicio sea válido o no sea válido, ¿no? De que tenga o no tenga fundamentos. También son características fundamentales de los juicios. Y la validez muchas veces depende de la autoridad, de quien emite ese juicio. Sí. En este caso, tú lo has planteado, un maestro de escuela tiene una figura de autoridad, emite un juicio y seguramente para quien lo recibe ese juicio es válido. Sí, pues tiene un contexto social, que socialmente, valga la redundancia, como sociedad le hemos dado autoridad a algunas personas para que emitan ciertos juicios. En el caso de los maestros, le hemos dado la autoridad para que emitan un juicio de saber o no saber. En el caso de los jueces, en las leyes, para emitir veredictos de culpabilidad o inocencia. Claro. Y así sucesivamente. Entonces, esos juicios pueden ser válidos o inválidos y están asociados a la autoridad que le hemos dado culturalmente a ciertas personas para emitirlos. Claro, imagínate, por ejemplo, Carlos, que tú haces un curso de cocina o de chef y preparas un platillo de vegetales con, no sé, brócoli, espárrago, coliflores, etcétera. Y llega el chef Ramsay y prueba y te dice, wow, este platillo está espectacular, es muy bueno. Entonces, tú tomas eso como un juicio válido por la figura de autoridad que tiene el chef Ramsay. Pero de pronto llega tu hija de 9 años y lo prueba y dice, no, papá, esto te quedó muy malo. Entonces, ¿a quién le das, a qué juicio le das mayor validez? Sí. Seguramente al de Ramsay. chef Ramsay. Sí, pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque también viene a ser bien relativo y está muy asociado a lo que yo personalmente o a la persona que yo personalmente le doy autoridad. El caso que planteas del chef Ramsay.
algunas personas lo ven como una eminencia y otros lo deben odiar. Entonces, para una persona que odia a ese tipo, un juicio que emita, pues no debería tener ninguna validez. Sí. Ahora, pero hay algo que creo que puede cerrar esa subjetividad, y es que un juicio sea fundado o infundado. Sí, esa es la otra característica, ¿no? Que podamos fundamentarlo principalmente con afirmaciones. O sea, por ejemplo, si decimos Elena es muy buena en el idioma inglés, fue el ejemplo que puse hace rato. Bueno, ¿cuáles son las afirmaciones que sustentan eso? Bueno, ella el mes pasado fue oradora de un evento y estuvo, qué sé yo, media hora explicando un tema en inglés y tuvo una interacción con las personas. Eso fue algo evidenciable. Las personas. Ahora, que diga que si yo digo, ella estuvo en eso y la presentación estuvo muy buena, estaría fundamentando un juicio con otro juicio. Entonces, fundamentarlo con afirmaciones, con hechos concretos. Sí, recordemos hacerlo objetivo, hacerlo contrastable, llevarlo al punto de decir esa casa es verde, o sea, llevarlo al punto que no haya discusión de que esa persona es una buena oradora. Claro, e incluso validar los juicios o el juicio en contra, ¿no? ¿Qué tantas afirmaciones pueden sustentar el juicio contrario? O sea, no, ella no es buena oradora, ¿y cuáles afirmaciones sustentan eso? Claro. O sea, darse cuenta pues, que realmente si mi juicio tiene o no una buena fundamentación. Sí, y detrás de eso hay algo importantísimo, y es que entonces hay una responsabilidad para mí. Yo que emito un juicio, tengo la responsabilidad de, pues, ¿dónde está? Mostrar las pruebas, fundamentarlo. No simplemente emitir el juicio por emitirlo, sino de demostrar que efectivamente es así. ¿Dónde está la objetividad y la contrastabilidad de eso que yo estoy diciendo? Y fíjate entonces cómo un juicio puede de alguna manera afectar a la otra persona, pero también puede afectarme a mí, a la identidad del otro, pero la identidad mía. Porque ¿qué pasa si yo constantemente emito juicios que están infundados y que no tienen validez? Oye, mi credibilidad se ve muy, muy afectada. Sí, es lo que llaman la doble cara de los juicios, ¿no? Y cómo los juicios muchas veces hablan más de quien lo emite de lo que se dice al respecto. Sí, pues dicen que es un calificativo de mi calidad como observador, del tipo de observador que yo soy. Hay un profesor, investigador, escritor, autor venezolano, se llama... se me fue el nombre en este momento, pero él dice... Nelson Torres. Él dice algo así que creo que ejemplifica muy bien esto de la doble cara de los juicios. Cuando Pedro habla de Juan, está hablando más de Pedro que de Juan. Exacto. Y bueno, y es otra de los aspectos de los juicios. Los juicios normalmente se generan con base a ciertos estándares, ¿no? Sí. O sea, tú emites un juicio porque tienes un estándar. Tú concibes la vida de cierto modo. Tú, por ejemplo, lo que decía, esa montaña es alta con relación a qué. ¿Cuál es tu estándar con relación a las montañas? ¿De dónde vienes? De pronto para alguien que vive en el Himalaya, esa montaña no es tan alta. Entonces, depende del estándar que tú tengas. Y ese estándar tiene que ver incluso con tus sistemas de creencias. Sí. Entonces, ciertamente, cuando una persona habla en términos o sea, cuando expresa sus juicios, pasa que me vino a la mente una persona que escuché recién y cada vez que se refería a otras personas decían, no, pero es que eso es una persona miserable, eso es una persona, no sé, una serie de apelativos bien despectivos. Entonces, ¿qué dice ese juicio? Habla realmente de lo que la persona estaba haciendo, de esa persona que supuestamente es miserable, o está diciendo de ti que lo estás calificando como miserable. ¿Cuál es tu estándar? ¿Desde dónde estás hablando? ¿Desde qué sitio? O como lo diría el buen amigo Alfredo Ángel, ¿quién te crees tú para decir que otra persona
es miserable, por ejemplo? O sea, ¿desde qué lugar estás hablando? Sí, en todo caso, si tú dices que alguien es miserable, recuerda que cuando yo hago esa declaración, estoy creando la responsabilidad, además de fundamentar eso que dije. Y que para que entonces ese juicio sea válido, esa fundamentación tiene que ser aceptada y tiene que ser compartida por al menos ese grupo de personas en las que yo me estoy atreviendo a compartir eso. Claro, entonces ahí vemos lo que es cómo los juicios hablan más de la persona que los emite, Pedro que de Juan, ¿no es cierto? Algo así. Sí, y ahí, bueno, fíjate que ahí van quedando ciertos temas que creo que es interesante hacer un zoom in allí, pero en otro episodio. Por ejemplo, cuando habla de las creencias, porque las creencias son esencialmente juicios que nosotros nos hacemos sobre nosotros mismos. Exacto. Y que nos afectan. O que otras personas de autoridad han hecho sobre nosotros mismos. Tú ponías un ejemplo, el maestro que le dijo al niño que era malo en matemáticas, ya lo está condicionando y programando. Claro. Y es una creencia que quizá ese niño va a llevar el resto de su vida. Sí, cuando yo digo, por ejemplo, que yo soy malo bailando, bueno, ese es un juicio que yo tengo sobre mí, es una creencia que yo tengo, que es un juicio y que afecta a mí. Claro, hay que preguntarle a tu esposa, a ver. Probablemente dice que sí, que eso no es un juicio, que es un hecho. O cuando yo no, que yo comienzo a bailar si me tomo 2 cervezas. Entonces, bueno, esas son creencias que se van infundando. Exactamente. Que se van quedando con nosotros y que nos condicionan. Y bueno, justamente, fíjate cómo hemos hablado de los juicios, cómo hablan más de la persona que los emite, y esto de algún modo creo que ha tergiversado o ha hasta satanizado el tema de los juicios, ¿no? Y muchas personas hablan de la importancia de suspender los juicios, de casi que como que no tener juicios, ¿no? Y esto yo creo que hay que hablarlo con responsabilidad. No se trata de no tener juicios o pues porque no es posible. Sí, al menos dentro de la sesión de coaching, que es lo que nos para nosotros como seres humanos no podemos general. No tener juicio en general. O sea, los juicios nos constituyen, son parte de nuestra esencia, de quienes somos, de nuestro ser. Y justamente gracias a los juicios podemos anticipar, prevenir el futuro por el hecho de ser seres humanos. Es lo que nos hace incluso ser humanos, ¿no? Nos distingue de los animales. El hecho de que tenemos juicios porque nos anticipamos a las cosas que van a ocurrir, al futuro, y eso lo hacemos a través de los juicios que creamos sobre lo que creemos que es la realidad o la realidad observable en tal caso. Sí, podríamos decir que no, que ponte este ejemplo. Yo soy bueno, tú debes tener algunas anécdotas al respecto. Si yo soy un analista de recursos humanos y estoy en un proceso de contratación y entrevisto un candidato, y pues la apariencia de ese candidato, cuando se presenta, la apariencia y la actitud de ese candidato hace que yo me haga juicios del nivel de desempeño que esa persona podría tener ocupando el cargo. Nada más eso, sin que hable, sino cuando yo lo veo entrando a la oficina para la entrevista, la forma en cómo está vestido y su postura corporal y lo que veo en su cara, etcétera, de alguna manera ya me condiciona como entrevistador. Entonces, vamos allí, pues el juicio aparece. Ahora, el punto es qué hago yo después de que ese juicio aparece. Exacto. Por eso yo creo que aquel refrán de que la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Tiene mucho que ver con esto. Que parte de las relaciones humanas están fundamentadas en juicios. Y cuando conocemos a alguien, ciertamente lo primero que hacemos es generar una serie de juicios sobre esa persona. Lo primero que vemos, lo primero que observamos nos va a generar juicios. Ya nos anticipa qué nos vamos a encontrar, qué se va a encontrar ese entrevistador, o qué puede esperar incluso más adelante como parte de su desempeño, como bien lo referías. Sí, y pues entonces fíjate, yo creo que sí, que los juicios son inevitables, aparecen, están allí. Ahora, quizás se ha tergiversado, se ha malinterpretado, se ha masificado de manera errónea ese concepto de epogé, de suspensión del juicio. El ejemplo que te planteaba, la persona entra a la oficina para la entrevista, la forma en la que está vestida, su
postura corporal, su actitud general, ya me crea ciertos juicios sobre su nivel de desempeño sin conocer más nada. Entonces, ¿qué es lo que viene allí? Bueno, de alguna manera que yo busque durante esa entrevista si hay elementos que validan o invalidan o fundamentan, si fundamentan o no mi juicio, para saber si fue un juicio válido o inválido. Entonces, yo creo que el punto va más a no hacernos como que eso, no hacer esos veredictos a priori, sino intentar buscar los elementos que fundamentan o no ese juicio que yo estoy o que aparece ante mí. Es como dejar, evitar que esa idea preconcebida afecte lo que vaya a suceder, para poder llegar a algo que se parezca más a la verdad. A eso creo que va más asociado ese concepto de epogé. Sí. Bueno, en el caso de una sesión de coaching, yo creo que, y lo vamos seguramente a elaborar más en otro episodio, si se puede o no suspender juicios. Yo puedo anticipar acá mi juicio al respecto es que no se puede simplemente suspender los juicios. Lo que sí puedes es estar consciente de ellos, y para ello es importante la práctica del mindfulness. Estar consciente pleno de que los juicios están allí, que van a estar llegando mientras estás en la sesión o mientras estás en una entrevista o mientras estás conversando con alguien, que esos juicios están allí. Sí. Y están llegando, y en la medida en que llegan, darte cuenta de qué te dicen esos juicios, y no solo de qué te dicen de esa persona, sino qué te dicen de ti mismo. O sea, ¿quién estás siendo tú cada vez que estás manifestando juicios sobre esa otra persona que tienes al frente, por ejemplo? Y pues ciertamente en una sesión de coaching hay juicios que es importante validarlos con el coachee, ¿no? Darte cuenta, oye, incluso planteárselo. Oye, tengo un juicio y quiero compartirlo contigo, pienso esto. ¿Qué opinas? Es así, ¿qué opinas? ¿Te identificas con esto? Si tiene que ver o no. Sí, comparto ese criterio. Ojo que quiero aclarar un poco acá, cuando tú hablas de mindfulness dentro de la sesión de coaching, no es que nos vamos a poner a meditar allí, es más asociado al tema de la presencia, de estar plenamente allí, presente, con todos mis sentidos, atento a lo que está sucediendo. Creo que podríamos hablar en alguna ocasión del mindfulness. Sí, bien importante, porque está alineado con esto, de cómo ser consciente de los juicios dentro de la sesión, e incluso como coach y como coachee, como cliente, como el mindfulness también le puede ayudar a lograr esos objetivos. Sí, entonces dentro de la sesión, pues es importante que entonces como coaches sepamos eso, entendamos que los juicios van a aparecer allí, de lado y lado, porque de alguna manera muchas de las cosas que emite de lo que nos dice el cliente durante la conversación son juicios. Entonces nuestra labor es ayudarlo a encontrar esos elementos que fundamentan o no esos juicios que está emitiendo. Claro, siempre que esos juicios estén interfiriendo con el logro del resultado que quiere, que estén manifestando creencias limitantes, por ejemplo, o conflicto de valores, porque todo eso son juicios. Sí, y bien importante, porque entonces recordemos que el juicio se está emitiendo en el presente, ¿bien? Pero ¿por qué lo estamos emitiendo en el presente? Porque en el pasado quizás sea fundamentado. Y también eso entonces va a marcar cuál va a ser mi desempeño futuro. Entonces durante el coaching, durante la sesión de coaching, es fundamental que sí se trabaje eso, porque va a condicionar mi desempeño futuro. Claro. Y del otro lado del coach, darte cuenta si tus juicios de algún modo están interfiriendo con esa sesión. Correcto. Eso es importante tenerlo claro, y si están interfiriendo y no puedes tener control sobre ellos, pues es preferible que pare la sesión, lo remita a otra persona. Sí. Que puede darse el caso. Que puede hacer caso. De pronto temas de identidad sexual, temas de interés político, ciertos temas sensibles que quizás el coach no se sienta cómodo manejar porque sus juicios no le permiten llevar a cabo una sesión, pues darse cuenta de eso y decir, no, listo, hasta aquí, yo no puedo lamentablemente continuar con eso. Forma parte, creo que lo conversamos un poco cuando hablábamos de la ética en el coaching profesional. Sí. Entonces es válido eso de decir, mira, creo que no puedo manejar adecuadamente
esta conversación, te pido por favor que detengamos esto acá, replanteemos el tema o yo creo que esta persona te pueda ayudar mejor que yo para eso que te estás planteando. Así es. Sí, bueno, creo que le damos un panorama general a la comprensión de los que son los juicios y por qué son importantes y por qué es importante entender esto dentro del coaching. Hay otros tópicos en los que vamos a profundizar en siguientes episodios. Sí, no sé si hay algo más que acotar acá. Sí, de acuerdo. Vamos a dejar para otros episodios entrar un poco más en algunos temas un poco más densos, pues. Creo que salen quizás 2 episodios más de este tema. Así que por ahora, pues, ¿será que nos despedimos? Si hay algo particular que tú quisieras que sobre los juicios hablemos más adelante, por favor, háznoslo saber, déjanos tu comentario. Recuerda entrar al canal de Telegram, allí compartimos recursos todas las semanas, te enteras de primerito cuando salen los episodios. Y si esta conversación te ha parecido útil, provechosa, si has aprendido algo, al menos una sola cosa que antes no sabía, por favor comparte el episodio, ayúdanos a crecer. Únete al canal donde nos estás escuchando o viendo, dale like, etcétera. Ok, bueno, listo, nos despedimos. Nos despedimos. Bye.